La última vez que prediqué, hace varias semanas atrás, terminamos la serie del Evangelio de Juan. Y ahora vamos a comenzar una serie que se va a llamar Pasajes Selectos. O sea, voy a elegir ciertos textos de los cuales voy a predicar durante este tiempo. Hoy quiero predicar acerca de la parábola del Hijo Pródigo. Y voy a pedir que abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Tengo varios textos en mente, así que por varias semanas estaremos viendo ciertos pasajes de la Escritura que me gustaría predicar. Lo que me gusta de esto, cuando uno termina una serie y da sermones selectos, es que en una serie uno no elige el texto, tiene que predicar sí o sí el que viene a continuación, y a veces eso a los predicadores se nos torna difícil. Pero en los sermones selectos uno elige el texto en base a lo que creo que la congregación necesita y, bueno, en base a lo que el Señor también nos ha hablado en la semana durante su palabra, durante la lectura de la palabra. Entonces, por unas semanas antes de comenzar la serie de 1 Timoteo, vamos a estar quizás un par de meses con algunos sermones selectos. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. ¿Y quién no ha escuchado, si usted es creyente de años, ya ha escuchado una predicación acerca del Hijo Pródigo, ha leído la parábola del Hijo Pródigo, incluso quizás la pudiera recitar, no de memoria textualmente según su versión de la Biblia, sino la historia? De manera general, yo creo que la mayoría podría citar lo que aconteció en el relato de esta parábola del Hijo Pródigo. Recuerden que las parábolas son historias que el Señor Jesús contaba, relatos, metáforas, con el fin de enseñarnos una verdad espiritual. Tomar un ejemplo de la vida real que pudiera sucedernos para enseñarnos verdades espirituales. No podemos buscar el significado de cada cosa en las parábolas, pero sí tienen un sentido en el cual debemos orientarnos y un propósito, al igual que la parábola del Hijo Pródigo. De hecho, la parábola del Hijo Pródigo está en el contexto de 3 parábolas que el Señor Jesús da y que tienen un hilo conductor, un propósito específico. Entonces, para mí, la parábola del Hijo Pródigo es una de las parábolas más hermosas de la Escritura y más reveladoras en cuanto al carácter amoroso de Dios, al amor que Dios tiene por sus hijos. También es una de las parábolas de la Biblia más extensas, más largas en cuanto al relato y con más de una lección para nosotros. Hay parábolas que tienen una sola lección específica, pero esta tiene más de una lección de la cual nosotros podemos sacar y aprender. También es una de las parábolas más mal enseñadas, ¿cierto? Se predica esta parábola y a veces se predica de manera equivocada el sentido que el Señor Jesucristo le da en todo el capítulo 15 a las 3 parábolas que Él menciona. Entonces vamos a orar. No hemos orado, ¿cierto? Sí, vamos a orar y luego leer la parábola. Amado Dios, alabamos tu nombre y queremos pedir la asistencia del Espíritu Santo, la gracia que proviene de ti, Señor, para poder predicar con gracia, con autoridad esta parábola. Señor, úsame para tu gloria y habla a nuestros corazones, salva a aquellos que no te conocen. Y Dios mío, alienta nuestros corazones y ayúdanos a ver el carácter amoroso tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Lucas 15, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Note el énfasis que hace el Señor al relatar esta parábola en esta frase, que desperdició sus bienes, y redunda en esto, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, antes de que su hijo termine, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero la parábola no termina ahí. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hermanos, estas son tres parábolas que el Señor da en el capítulo 15 de Lucas, que tienen el mismo significado, el mismo propósito principal. ¿Cuáles son las parábolas? Bueno, la parábola de la oveja perdida. Nosotros vemos los primeros versículos del capítulo 15, que habla de aquella oveja que se extravió, ¿cierto?, entre las 99, y el pastor fue al encuentro. La parábola de la moneda perdida, también en los versos siguientes, y luego concluye el capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo. Entonces, ¿qué significado tienen y qué unión tienen estas tres parábolas? Bueno, la parábola de la oveja perdida es una parábola donde el Señor va al encuentro de sus ovejas, el Señor va al encuentro de los perdidos, de aquellos que no conocen a Cristo, pero que son sus ovejas y que van a venir a la fe de Jesús. No es como a veces se enseña del pastor que tiene que ir en búsqueda de la oveja de la iglesia. No ese es el significado. El significado tiene que ver con Dios, estas parábolas. Dios y sus hijos, Dios y los suyos. ¿Y cuál es el hilo conductor de esta parábola? Bueno, una frase que aparece en las otras dos parábolas, donde dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, estas tres parábolas, hermanos, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, aunque son dos hijos, los que aparecen aquí, vamos a ver los dos. La parábola del hijo pródigo es conocida. La palabra pródigo quiere decir despilfarrador, alguien que es malgastador. Y estas tres parábolas nos enseñan el amor anhelante de Dios por los perdidos, el amor anhelante de Dios por los pecadores que se arrepienten, el amor que Dios tiene por aquellos que vienen a los pies de Él. Entonces esta palabra nos enseña, hermanos, que el pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que ha separado al hombre de Dios. El hombre desde el huerto del Edén ha experimentado esa lejanía de Dios por producto de su pecado. Y dice la Escritura que quedó con un corazón inclinado solamente al mal. Que desde ese momento en adelante el corazón del hombre era de continuo solamente al mal, escondiéndose de Dios constante y naturalmente. Y ahí vemos y entendemos la actitud de este hijo, de irse, de despilfarrar todo lo que su padre tenía, lo que su padre le había dado.
Y eso es lo que hace el hombre, despilfarrar las bendiciones de Dios. No aprovechar todo lo que Dios ha hecho y le ha dado y cómo Él se ha revelado. El hombre busca, al igual que el hijo pródigo, las algarrobas de este mundo, sin entender que el mejor lugar donde el hombre puede estar es la casa del Padre. Es en la casa de su Padre. Es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. El salmista lo expresó así: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, hermano, el problema más grande del hombre es el pecado, y la única solución para ese pecado es el evangelio de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo, es lo que Cristo hizo por nosotros, porque sin Dios no tenemos esperanza. Y eso es lo que muestra, en otras palabras, esta parábola. El amor de Dios por aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que son sus ovejas. ¿Y por qué Jesús dijo esta parábola? ¿Por qué Jesús mencionó estas 3 parábolas en el capítulo 15? Bueno, vamos al capítulo 15, verso 1, para que nosotros podamos entender antes de entrar de lleno a la parábola. Capítulo 15 de Lucas, versículo 1. Y usted al leer estos primeros 3 versículos se va a dar cuenta a quién está dirigida esta parábola, a qué tipo de personas, quién es el hijo pródigo, despilfarrador, el menor, y quién es el hijo mayor. Versículo 1 al 4, al 3. Dice: se acercaban a Jesús. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Todos los publicanos, ¿están ahí o no? Y pecadores, para oírle. Ahí tenemos un grupo de personas. ¿Y quién era el siguiente? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, y ahí comienza, a estos 2 grupos de personas, Jesús comienza a hablarle de esta parábola. Versículo 7 del capítulo 15 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y luego continúa la idea que Jesús está diciendo en el verso 8, o qué mujer que tiene, y ahí comienza con la segunda parábola, versículo 10 del capítulo 15, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. ¿Se da cuenta que están conectadas estas ideas en ese mismo hilo conductor, que hay gozo delante de Dios y de los ángeles por un pecador que se arrepiente? Esa es la idea central de por qué Jesús mencionó esta parábola. ¿A qué grupos? Bueno, tanto a los publicanos y pecadores, que eran considerados lo peor de la sociedad en ese entonces, como también a los escribas y fariseos, que eran considerados los doctores de la ley, o los que enseñaban la ley de Dios, o los que practicaban la ley de Dios dentro del pueblo. Entonces Jesús quiere hablarle a publicanos y a pecadores, a fariseos y escribas. Es por eso que vemos 2 hermanos en esta historia, el menor y el mayor, que representa a 2 grupos de personas, necesitadas ambas de Dios. El despilfarrador, el malgastador, el hijo menor, y el moral, el que se cree que está en lo correcto, el que se cree que está ahí en la casa de su padre, el que se cree un buen cristiano, pero no lo es porque está dependiendo de sus propias obras y no de la gracia de Dios. Entonces lo que veremos primero es el hijo menor que se va de la casa del padre, el hijo menor que menosprecia todo lo que su padre le daba en casa. Versículo 11 y 12 de la parábola. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Vemos un acto atrevido de este joven que en vida, ¿cierto?, le pide a su padre que le reparta la herencia que a él le correspondía. Este joven, nosotros vemos la insatisfacción que él tenía en la casa de su padre. No estaba satisfecho con los beneficios recibidos en la casa de su padre, con las bendiciones que tenía, con el alimento que su padre le daba. Ahora él, en su egoísmo, quería la porción que le correspondía y quería irse de la casa de su padre, quería alejarse de él. No estaba conforme con el amor que su padre le daba cada día y con el confort que podía tener en la casa de su padre.
Entonces quería su tercio de la herencia, hacerlo dinero e irse lejos. Entonces este muchacho redujo todas esas posesiones a dinero y comenzó a malgastar, dice la Biblia, a despilfarrar, a prodigar, de acuerdo a la maldad de su corazón, de acuerdo a los deseos pecaminosos de su propio corazón. Y esto nos ejemplifica, o es el mensaje que el Señor da a aquellos publicanos y pecadores que vivían apartados de Dios. Y nos ejemplifica a todos aquellos que no tienen a Cristo y que siguen la maldad de su propio corazón. Este joven se aburrió en la casa de su padre, se cansó de los cuidados paternales, quería estar lejos de la supervisión paternal, ¿cierto? Porque eso quiere el hombre cuando se aleja de Dios, que nadie lo supervise, que nadie le esté diciendo qué hacer. Cuando un joven se rebela y se va a la casa de su padre, no quiere más esa protección, él quiere hacer lo que a él le da la gana. Cuando se va mal de la casa de su padre, entonces no valoró lo bueno, estaba ciego en ese momento. Y todo el bien que había hecho su padre lo menospreció. No consideró el dolor que él podía causar. No consideró el daño a la casa de su padre, no consideró el daño a su familia. No valoró ese amor que él recibía. No consideró daño, se dejó llevar por su necedad y por sus pasiones desordenadas. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, vemos una conducta necia, desperdició todo, vivió perdidamente de manera desenfrenada, una vida totalmente inmoral. Pero cuando todo lo hubo malgastado, cuando todo lo hubo desperdiciado, la mano de Dios vino. Porque, hermanos, tarde o temprano la mano de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Yo recuerdo siempre, después que una vez se nos predicó de eso, el pastor Esteban Galvez una vez vino y dio un estudio acerca del enfriamiento espiritual. No sé si ustedes recuerdan, estábamos construyendo recién, estaba el pastor americano que vino con él, y el pastor Esteban dio el estudio, y nos habló de Sansón. Y eso quedó marcado en mi corazón cuando habló de Sansón y de las oportunidades que tuvo él, de la gracia del Señor que fue derramada en su vida, del ministerio que Dios le mandó a hacer como juez de Israel, y que todo lo desperdició, a pesar de que Sansón, lo creo firmemente, porque la Biblia lo señala en Hebreos 11, era un cristiano, era un hombre de fe, era un hombre que en un periodo de su vida desperdició todo lo que Dios le dio. Cuando él estaba con Dalila, ¿cierto? Y ella le dice, los filisteos sobre ti, él no le había contado sinceramente cuál era la razón de su fuerza. Entonces destruía las cuerdas y ganaba las luchas, las batallas. Pero en un momento, cuando ella dice que lo redujo a mortal angustia a su alma, le contó lo que le pasaba y cuál es la razón de su fuerza. Y cuando Sansón quiso salir y dijo, ¿qué dice la Escritura? Que Sansón pensó que se iba a librar como las otras veces. Pero ya, ¿qué dice? Dios se había apartado de él. O sea, ya Dios no estaba con Sansón en ese momento. Pero él pensó que se podía apartar de nuevo, que se podía librar, que la fuerza iba a estar ahí siempre. Hermanos, Dios derrama gracia sobre nosotros. Derrama gracia sobre nuestras vidas. Pero si tú juegas con el pecado, en un momento no te vas a dar cuenta y Dios se va a apartar de ti. A veces jugamos tanto con el pecado que pensamos que nos vamos a librar como las otras veces ya me he librado. No, si otra vez ya voy a pecar, pero voy a pedir perdón. Voy a arrepentirme después de... Pero un día, si sigues jugando con el pecado, no te vas a dar cuenta y ya Dios no va a estar contigo. Y no vas a poder apartarte como las otras veces. Este joven fue a desperdiciar, a despilfarrar. No valoró todo lo que tenía en la casa de su padre. A veces como cristianos nosotros, si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, no valoramos todo lo que tenemos al lado de Dios.
todo lo que recibimos en la casa del Padre, todas las bendiciones, todas las gracias, todo el amor que Dios derrama, todo el cuidado paternal que recibimos de parte de Dios. Y a veces pecamos deliberadamente, a veces nos apartamos, a veces nos damos lujos de no estar en comunión con Dios. Una conducta necia, al igual que este joven que desperdició su vida viviendo perdidamente. Una vida inmoral, todo lo desperdició, todo lo malgastó. Qué triste ver una vida en esa condición. Qué triste ver una vida en esa condición, directo al desastre, que todo lo que tienen lo disipan, que solo toman en su vida malas decisiones. Por eso que la Biblia nos advierte acerca de la sabiduría que debemos pedirle al Señor. También la Biblia nos advierte de la vida en glotonerías, en inmoralidad, en borracheras, y que todo eso lleva al hombre a la destrucción. No solamente a la pobreza material, sino a la destrucción de su vida. Y este hombre vivió perdidamente, pero la mano de Dios vino sobre esa región y comenzó a faltarle. Hermanos, los placeres no duran para siempre. Los placeres son momentáneos. Lo que el diablo nos ofrece es momentáneo. Es por eso que debemos cuidarnos del pecado, cuidarnos de la tentación, cuidarnos de los deseos de nuestro corazón, cuidarnos de seguir las inclinaciones de nuestro propio corazón, porque los placeres son temporales. A veces pensamos que siempre vamos a disfrutar del pecado, que no nos va a pasar nada, porque a veces estamos ahí en el límite de querer pasar la línea que debemos pasar, y cuando metemos el pie en el otro lado, vemos que hoy nada nos pasó, y cruzamos completamente, y nos vamos más allá cada vez más, y nos apartamos de Dios, y vemos que nada nos pasó, y pensamos que nunca nos va a pasar nada. Pero tarde o temprano, la mano de Dios va a venir. Él pensó que los bienes, las riquezas de su padre le iban a durar para siempre. Pero comenzó a faltarle. Y ya sus amigos no estaban. Los que se reían con él, los que la pasaban bien con él, ya no estaban. Porque donde hay riquezas hay amigos. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, versículo 16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El cerdo era un animal inmundo para los judíos. Por eso Jesús toma el ejemplo del cerdo para decir que él había caído en lo más bajo. Ese trabajo que este hombre tenía era una maldición para los judíos. O sea, no podía haber caído en un lugar peor, en la pudredumbre. Era lo más bajo en lo que el hombre judío podía caer. Y con esto Jesús quería enseñarle una lección a estos fariseos y escribas. Quería enseñar una lección a estos publicanos y pecadores, que ambos necesitaban de la gracia de Dios. Porque los fariseos decían, nosotros cumplimos la ley, nosotros somos obedientes a Dios, estamos cerca de Dios. Eso es lo que creían ellos. Pero la verdad es que estaban muy lejos. Ustedes recuerdan otra parábola que Jesús mencionó del fariseo y el publicano. También toma esos dos extremos Jesús, el fariseo y el publicano. El publicano era considerado y amigo de los pecadores. ¿Por qué? Porque era un ladrón que le robaba a sus propios hermanos judíos para vivir vidas de riqueza en base al robo. Por eso cuando Zaqueo se convierte, ¿recuerdan? Que era publicano, era jefe de los publicanos, dice, si a alguien es defraudado, como la ley dice, si yo se lo devuelvo cuadruplicado, porque él había defraudado a la gente. Entonces la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo, ¿qué decía? Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Doy diezmo de todo lo que gano, hago esto otro. Pero el fariseo, pues el publicano, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Entonces había una distinción tremenda del cielo a la tierra entre un fariseo y un publicano. Publicano
era considerado el pecador, lo más bajo. Por eso dice siempre publicanos y pecadores. En cambio, el fariseo era el admirado, que todos querían ser como ellos, los obedientes a la ley de Dios, los que estaban cerca de Dios, los maestros de Israel. Pero la verdad es que ambos estaban lejos de Dios. Pero según lo que la Escritura nos enseña, según lo que la Escritura nos revela en base a las parábolas, los publicanos y pecadores, dijo Jesús, están más cerca del reino de Dios. Muchas veces están más cerca del reino de Dios que de aquellos que se creen justos. Porque por lo menos estos otros saben que son pecadores. Saben que necesitan la gracia de Dios. Por eso Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Y ojo, Jesús no está diciendo que ustedes están sanos, no tienen necesidad de médico. Lo que está diciendo Jesús, en otras palabras, los que creen que están sanos, no tienen necesidad de médico. Si tú no te sientes mal, no vas a ir al médico. Así estaban los fariseos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dijo Jesús. Entonces llegó a esta condición de desear el alimento de los cerdos, de desear esta algarroba, esta especie de legumbres que comían los cerdos. Después de tenerlo todo en la casa de su padre, incluso después de tenerlo todo y muchos amigos que lo acompañaban en el deleite, en las fiestas. Entre paréntesis, por eso uno tiene que buscar amigos verdaderos. Llegó a desear ahora la comida de los animales. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Eso es lo que hacen los deleites temporales del pecado. Te lleva a cumplir los deseos de tu corazón, esos deseos pecaminosos y ocultos que están en tu corazón. Eso te ofrece el diablo y te ofrece un camino bonito para eso. ¿Pero a qué te lleva? ¿Cuál es el final del camino? La perdición, la muerte. La muerte. Por eso dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso que debemos ser sabios. Es por eso que debemos mirar más allá. Hermanos, no vivir el día a día solamente, vivir, como siempre digo, como pajaritos en este mundo. Debemos estar alertas, debemos ser vigilantes y ver el final del camino. Y ver a qué nos llevan las decisiones que estamos tomando. ¿Estoy satisfaciendo mi corazón, mis deseos? Si tu corazón está en Dios y encomendado a Dios, bueno, sigue las inclinaciones de tu corazón, como dice la Biblia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá, Él mismo lo hará, las peticiones de tu corazón. Pero porque tu corazón se deleita en Dios, pero estás siguiendo los deseos pecaminosos de tu corazón, bueno, mira al final del camino, porque a lo que te va a llevar el seguir los deseos de tu corazón es a la perdición, es a la destrucción, tal cual lo hizo este joven. Jóvenes de la iglesia, los adolescentes, los que están creciendo, miren bien sus caminos, miren a dónde le están llevando sus decisiones, miren lo que están eligiendo, con quién se van a casar, qué carrera van a estudiar, qué van a hacer en la vida. ¿Qué camino están siguiendo? ¿Están esos caminos que ustedes siguen Dios? Porque si no, créame, lo que le espera es perdición. Cuando lleguen los años, como dice el proverbio, los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si tú no te acuerdas de tu Creador, van a llegar esos años cuando digas, oye, ¿por qué no me acordé de Dios? O como dice Proverbios, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían. Y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Escucha el consejo ahora, eres joven. Busca a Dios. Quédate en la casa del Padre, porque no hay mejor lugar. Lo que el mundo te ofrece, el vivir tu vida, el vivir libre, como decíamos en la mañana, es esclavitud. Vas a ser esclavo de tus propios deseos. Vas a ser esclavo de tu propio corazón. Vas a ser esclavo de tus propios pecados. Si sigues las inclinaciones de tu corazón, renuncia a eso y entrega tu vida a Cristo. Porque no va a haber nada mejor que la casa del Padre. Acuérdate de tu Creador en los días de tu niñez, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Acuérdense de su Creador hoy, antes que vengan los días malos. Y van a ser felices. No es que ir a la iglesia se te quita la felicidad. No, sé feliz. Enseñen a sus hijos a ser felices, pero en Dios. En Dios. Este hombre
al final del camino encontró la perdición, encontró la destrucción. Llegó a la condición de desear los alimentos de los cerdos. Así es como deja espiritualmente el pecado a las personas que viven lejos de Dios. Lo destruye. Satanás quiere destruirnos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el ladrón en un rebaño. Eso es lo que hace el enemigo. Aunque está hablando de los fariseos ahí en el contexto de Juan 10, el enemigo lo que hace es matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente la vida la encontramos en Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces este hombre en el verso 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero gloria a Dios, hermanos, que Dios nos da oportunidades. Quizás tú y yo vivimos vidas perdidas antes de conocer a Cristo, pero en algún momento Él iluminó nuestro corazón, porque Dios, como dice Corintios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice el verso 17, y volviendo en sí dijo, gloria a Dios porque volvió en sí este muchacho. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando Dios ilumina el corazón del hombre, el hombre se mira y dice: ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué hoy estoy en esta pudredumbre espiritual? ¿Qué me llevó a esto? Este joven salió de casa sin reflexionar en lo que estaba haciendo, sin reflexionar en su descontento. Pero ahora, después que vino esa condición terrible a su vida, él comenzó a reflexionar y a pensar y a meditar y decir: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi papá están disfrutando de la comida? Y yo, que era su hijo, que estaba en esa posición de privilegio, ahora perezco de hambre. Ahora aquí estoy en esta condición. Hermanos, Dios le dio gracia a este joven para darse cuenta de su maldad y arrepentirse. Así también Dios un día nos dio esa gracia. Porque es gracia de Dios que un día nosotros hayamos visto la luz del Evangelio. Hermanos, yo siempre lo digo, podemos escuchar los testimonios de todos, siempre escuchamos de los nuevos miembros cuando se hacen miembros, pero si pudiéramos escuchar el testimonio de todos nosotros, todos tendríamos algo que contar, algo que decir, algo que éramos, pero que ya no somos. ¿Por qué no somos? Porque Cristo alumbró nuestro corazón, porque la luz del Evangelio vino a nuestra vida y le damos gracias a Dios por su gracia infinita, por su gracia abundante y por el amor que Él tiene con nosotros. Y que lo que antes era locura para nosotros, estar en la casa del Padre, así al igual que este hijo, hoy es poder de Dios. Y es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Entonces Dios le da gracia a este joven en medio de esta condición. Qué maravilloso es cuando un alma encuentra esa gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te gozaste en la salvación de alguien? La salvación de alguien. ¿Cuál es el hilo conductor, el contexto de las parábolas? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y si hay gozo en el cielo cuando los pecadores se arrepienten, también en nosotros, en el pueblo de Dios. Cuando alguien viene al arrepentimiento, cuando alguien viene a la fe de Jesucristo, es maravilloso cuando un alma encuentra gracia en medio del dolor, encuentra paz en medio de la tormenta, encuentra luz en medio de la oscuridad. Es maravilloso, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, cuando Dios te llama del muladar a la limpieza, de vestir vestidos andrajosos a vestir vestidos nuevos en Cristo. Eso es maravilloso. ¿Te gozas tú en la salvación de los perdidos? Debe ser un gozo para nosotros. Los fariseos no hacían eso. Los fariseos lo cuestionaban todo. ¿Será verdad? Quizá el hijo mayor decía: ¿se habrá arrepentido verdaderamente? Oye, pero este ahora viene, ahora que tiene necesidad. Bueno, los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. La iglesia es un hospital de enfermos en proceso de recuperación.
Somos todos pecadores. Versículo 18. Dice, me levantaré. Él entendió que había pecado y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él entendió que había pecado contra Dios y contra su padre. Comprendió lo ingrato, lo egoísta que fue. Hermanos, una persona verdaderamente arrepentida entiende su necesidad, entiende su condición, no exige derechos. Señor, yo me arrepiento, pero tú tienes que darme esto. Tú tienes que solucionar mis problemas. Hay gente que viene a Cristo tal cual como esa multitud que le seguía, buscando los panes y los peces, buscando los beneficios que Jesús pueda hacerle, buscando los problemas que Jesús puede solucionar. Quizás Dios te puede llamar por algún problema que tuviste en tu vida, pero finalmente la salvación, cuando un hombre verdaderamente es salvo y se arrepiente, no es para la solución de su problema, es porque reconoce su condición, reconoce su necesidad, reconoce que sin Cristo está perdido, mira su vida y ve su necesidad del Señor. Y que sin Él está perdido y que necesita arrepentirse. Este hombre no exigía absolutamente nada ahora, a pesar de que seguía siendo el hijo, porque hubo un cambio total en su vida. Y él dice, me levantaré. Toma una determinación, toma una decisión. Y dice, me levantaré, voy a ir a mi papá y le voy a decir esto. Padre, yo he pecado contra ti, contra Dios y contra ti. Y le dice algo fundamental que muestra su verdadero arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, yo no soy digno. Yo perdí ese privilegio. El día que me fui de esta casa, yo perdí ese privilegio. Pero solamente te pido que me permitas estar aquí contigo. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Esa es la actitud de una verdadera persona arrepentida. Si yo voy al hermano Cristian aquí que está enfrente mío y le doy una bofetada y después, al tiempo después, me arrepiento, le digo, hermano Cristian, ¿sabes qué? Perdóname, pero no me vuelvas a hacer enojar. ¿Estoy verdaderamente arrepentido? No, estoy poniendo excusas. Estoy culpándolo a él de que en base a lo que él me dijo o hizo, yo reaccioné de esa forma. Cuando David pecó con Betsabé y nosotros vemos la oración del Salmo 51, hermanos, David no culpa a nadie de su pecado. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él siempre está confesando su pecado, su maldad, porque se da cuenta de su condición, de su suciedad. Este joven se dio cuenta de su necesidad y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solamente hazme como un trabajador tuyo. Con eso me basta, Padre, por favor, en tu misericordia, ayúdame. Un verdadero hijo de Dios no está reclamando nada delante de Dios, solamente le dice, Señor, perdóname, haz lo que tú quieras conmigo, aquí estoy en tus manos, solamente dame de tu gracia, dame un poco de tu gracia. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. Me gozaba en la mañana mientras leía mi Biblia la oración de Daniel, que compartí una pequeña porción, donde Daniel dice, pidiendo perdón por su pueblo, por el pecado del pueblo de Israel, y él se involucra en ese arrepentimiento, al igual que Nehemías, cuando lo hace en el libro de Nehemías. Y Daniel dice, porque no venimos, Señor, con nuestras obras justas o nuestras justas obras, sino por tus muchas misericordias. Hermano, todo es la misericordia de Dios. Todo es por gracia. Imagínese ahora, verso 20. Levantándose, vino a su padre, tomó esa determinación y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagínense, pongámonos en el caso de este joven, esa condición debilitada, muerto de hambre, andrajoso, venía de regreso. Pero toma esa determinación, persevera en su viaje, vino humillado, reconociendo su condición, reconociendo su error. Hermanos, esto me recuerda al momento en que yo me convertí. ¿No te recuerda al día en que tú viniste a los pies de Cristo? Si tú eres un verdadero creyente, un día viniste a los pies de Cristo también humillado.
Y no solamente ahí nos arrepentimos, sino ahí comenzó mi vida de arrepentimiento. De ahí nos vivimos en arrepentimiento. Vivimos creyendo. Por eso somos creyentes. Pero ese momento fue el más maravilloso de nuestras vidas, donde la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones. ¿Recuerdas eso? Quizás el evento. ¿Recuerdas quizás el tiempo donde tú viste que la luz del Evangelio alumbró en tu corazón? Ese momento en que humillado tú reconociste a Cristo como tu Señor, a Cristo como tu Salvador. Reconociste tu condición pecaminosa. Reconociste tu necesidad, al igual que el hijo pródigo, que este hijo menor. Reconociste que no merecías nada, sino simplemente, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, no porque estemos cerca de la iglesia, estamos cerca de Dios. Cuidado con el autoengaño. Amigos, hermanos, cuidado con el autoengaño. No porque tú estés cerca de la iglesia, estás cerca de Dios. Para estar cerca de Dios necesitamos un corazón arrepentido, un corazón humillado. Porque Dios dice, al corazón contrito y humillado, dijo el David, no despreciarás tú, oh Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué necesitas tú para la salvación? ¿Qué necesitas tú para ser un hijo de Dios? Arrepentimiento, reconocimiento de tu condición, arrepentimiento de tu pecado y humildad para venir a Cristo, para decir, me levantaré e iré a Dios y le diré, Señor, perdóname, porque yo he pecado y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y vemos al protagonista aquí, que no es el hijo menor ni mayor, sino el padre, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el verso 20 dice que el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea, el padre se compadece, lo abraza, el padre no le recrimina absolutamente nada. Y antes que su hijo terminara, él se acerca. Él corre, él lo besa. En la cultura judía era mal visto que un hombre mayor corriera y se le viera las piernas. Pero este padre, sin importarle eso, corrió. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que yo no tengo palabras para poder explicárselo. Y usted no tiene mente, ni yo, para dimensionar la grandeza de ese amor. Es un amor eterno, dice la Biblia. Con amor eterno te he amado. Y el amor lo vemos manifestado, como la Escritura dice, de la forma más suprema, más sublime, en la muerte de su propio Hijo. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán inmensamente ama el Padre a sus hijos. Él se compadece. Literalmente aquí el Padre, lo que está diciendo, se le enternecieron las entrañas por Él. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. En mi vida cristiana he visto a muchas madres por sus hijos no creyentes llorar porque su hijo está en la cárcel, porque su hijo vive perdidamente, porque su hijo no está bien. Hijos de 40, 50 años. He ido a visitar la cárcel. Hijos de hermanas, donde su madre hasta el día de hoy lloran por sus hijos. Su hijo siempre va a ser su hijo. Y es triste cuando los padres ven a sus hijos tomar malas decisiones. Yo siempre le decía, que les digo a mis hijos de vez en cuando, no hay mayor dolor que ustedes nos puedan causar a nosotros como padres que verlos lejos del Señor. No hay mayor dolor. No me importa que sea el médico más reconocido de Chile, si no tiene a Cristo.
De verdad que no me interesa. Mi corazón estaría compungido y dolorido por mis hijos. Porque no tiene al Señor. Y los padres cristianos yo sé que sufren cuando sus hijos no son conversos, cuando no son creyentes. Es por eso que decía, jóvenes, tomen buenas decisiones. Busquen al Señor. Porque no hay nada mejor que estar en la casa del Padre. Y puedan experimentar ese amor de Dios que ha derramado en Cristo. Que ha derramado en Cristo, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le pasó a este hijo pródigo? Venía indigno, venía andrajoso, pero su padre, ¿qué hace? Le dio dignidad. Su padre no lo dejó en esa condición. Hermanos, nunca su padre va a dejar a un hijo en esa condición. En este caso, Dios jamás nos va a dejar en la condición en la que estamos. Él nos cambia, Él nos transforma, no nos deja tal cual como estamos. Nosotros venimos tal cual, venimos en esa condición. Cuando una persona me dice, no, yo no voy a ir a la iglesia porque necesito dejar esto y esto y esto primero. No, ven a Cristo tal cual tú estás. Porque tú no puedes cambiar por tus propias obras, tú necesitas la transformación que Dios puede hacer. Dios no te va a dejar tal cual, Él te va a transformar y te va a dar dignidad y te va a poner vestidos limpios. Y esas ropas con las cuales Él nos viste, las ropas de Jesucristo, de la justicia de Él, que Él ganó por nosotros, viviendo una vida perfecta en nuestro lugar. Entonces el Padre le da dignidad a su Hijo. Él no deja que el hijo le diga, ande como uno de tus jornaleros. Él lo pensó, pero no alcanzó a decirlo porque el padre lo estaba abrazando y le estaba prodigando amor. Aquel que prodigó los bienes del padre, el padre le prodigó amor. Le dio un amor que él no merecía. Le da un vestido, le da calzado después que estaba en la basura. Y nosotros fuimos vestidos al igual que este hijo pródigo con las vestiduras de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Que Dios no nos deja en la basura. No nos deja en el hoyo. Él nos saca de ese pozo de desesperación. Él nos saca de esa condición y nos da dignidad. ¿Cuál es esa dignidad? La de Cristo. Y nos dice, ahora eres mi hijo porque estás en Cristo. Y le pone un anillo como un sello, como testimonio de autoridad de que Él es su Hijo. Lo marca, así como Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo para conocer quiénes son los suyos. Hermano, y mata el becerro gordo. Luego dice que era solo para la fiesta, para las visitas, para ocasiones especiales. Para gozarse, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Él lo hizo y Él celebra. 4 palabras importantes que se mencionan aquí. Muerto. Mi hijo muerto era, esa es la condición en que estaba, pero ha revivido, ahora está vivo. Otra palabra, perdido, estaba perdido en esa condición y ahora es hallado. Esto nos muestra la condición en la que estábamos muertos y estábamos perdidos. Esa es la condición del hombre sin Cristo, pero cuando venimos a Cristo ahora vivimos y somos hallados, hallamos el camino y somos rescatados por el Señor. Y podemos tener esa vida solamente por el Evangelio de Cristo, por la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, el amor de Dios alcanza a los perdidos en su miseria más profunda, como lo hizo con este hijo pródigo. El amor de Dios es más grande de lo que imaginamos. Siempre cantamos, tenemos muchas canciones acerca del amor de Dios. Y es tan hermoso cantar de ese amor porque lo vemos a diario en nuestra vida. Ayer en el culto familiar hablábamos con los niños de la providencia de Dios. Mientras mi hijo leía el Salmo 104, yo decía, qué grande eres, Señor. Como aún el pan que teníamos, habíamos comido un pan tostado y el pan viene de la providencia de Dios. Hay un proceso donde alguien lo hizo, lo fabricó, lo vendió, pero antes de eso alguien hizo la harina del trigo. El trigo fue sembrado en la tierra la produce la fuerza del Señor para dar fruto. Hermano, es la divina providencia, es la mano de Dios en cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida es gobernada por el Dios Santo.
Y en cada área de nuestra vida podemos ver ese amor manifestado. Todo es el amor y la gracia de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis engrandecidos. Entonces este padre hace una fiesta para poder celebrar que su hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado, para mostrar que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, cuando alguien confiesa a Cristo debemos gozarnos, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces el personaje principal de esta parábola no son los hijos, es el amor de Dios, es el amor del Padre. Terminemos con el hijo mayor. El hijo mayor no estaba contento en la casa del padre, versículo 25. No estaba contento por la vuelta de su hermano. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó porque no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Señor, teniendo misericordia de nosotros. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Él no fue como el hermano menor, él no se fue a vivir perdidamente, él se quedó en casa, pero tampoco tuvo una actitud digna de alabar, tampoco representa a un cristiano verdadero, sino a aquellas personas legalistas. Al parecer parecía un hijo respetuoso, obediente, quizás diríamos un ejemplo, pero él representa al religioso, a estos fariseos que apuntaban con el dedo a los demás y decían: yo no soy como los otros hombres, que hago esto o aquello. Él tendría que haber ido en búsqueda de su hermano menor. Él tendría que haberse regocijado por su hermano menor. Él tenía la doble porción de la herencia, pero también tenía la doble responsabilidad con su familia como hermano menor. Pero noten la actitud que este hombre tenía en su conversación con el padre. Él dice: tu hijo. Con desprecio llama a su hermano. Prácticamente dice: yo he trabajado siempre, trabajé como esclavo aquí en la casa y nunca me has dado nada. No ha valorado lo que Dios le daba, lo que el Padre le daba. Nunca te desobedecí, un mentiroso. Mas devoró tus bienes con rameras y tú nunca me diste a mí. La actitud del mal agradecido, la actitud del ingrato, la actitud del religioso que cree que puede apuntar con el dedo a cualquier otro. Se sentía justo en sus propios ojos. Sentía que sí él había obedecido, que sí se había comportado correctamente con su padre. Y lo que ahora iba a hacer era apuntar a su hermano menor. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Cómo se junta con publicanos y pecadores? ¿No apuntaban con el dedo siempre a los publicanos y a Jesús por juntarse con ellos? Hermanos, algunos pueden ser pecadores del lado inmoral y vivir perdidamente y el Señor llamarlos, y otros pueden ser del lado moral, de creer que son buenas personas, de creer que nunca le han hecho mal a nadie, y eso es la mayoría de las personas a las cuales predicamos, que nunca han hecho ningún mal, que tienen ganado el cielo, pero la verdad es que son igualmente pecadores y necesitados de la gracia de Dios, necesitan del amor del Padre, y el Padre le rogaba a este hijo que entrara también a la fiesta a gozarse. El llamado es para todos. El llamado de Dios es general, para todo aquel que en Él cree. Hay una invitación general que Dios hace a todos los hombres. El problema es cuando como cristianos nos comportamos de esa forma. Cuando como cristianos sale el fariseo que llevamos dentro, sale el legalista que llevamos dentro y queremos apuntar a otros en la cara, queremos hablar mal de otros. Somos como el hermano mayor, menospreciando a nuestros hermanos, juzgando a otros, juzgando las conversiones de otros y no gozándonos con aquellos que vienen a los pies de Cristo, creyendo que los pecados de los demás son más graves que los míos. No hay gozo por el perdido que viene a casa, por el hijo que se había perdido pero que ahora es hallado. Es más fácil criticar
que ir a buscarlos. El hermano mayor debió haber ido a buscarlos. Para nosotros a veces es más fácil criticar que ir a predicar. Y los fariseos se molestaban con Jesús por eso, porque Jesús iba a buscar, porque Jesús iba a juntarse con ellos. Pero ellos decían, ¿cómo puede juntarse con los pecadores? El hermano mayor no apreciaba que Dios sigue salvando. No apreciaba que Dios sigue obrando en los corazones. Hermanos, hasta el día de hoy Dios sigue obrando. Si Cristo no ha venido es porque Dios sigue salvando. Y debemos seguir gozándonos con los pecadores que se arrepienten. Debemos seguir predicando el Evangelio para que Dios, como el pastor, vaya al encuentro de esas ovejas descarriadas, de esas ovejas perdidas. Dios hace eso, ese milagro, que lo perdido pueda ser hallado y sea lo más hermoso para su gloria. Que una persona se crea moralmente correcto no le hace más justo que una prostituta. No lo hace más justo que este hijo pródigo. Somos igualmente pecadores entregados a la inmundicia de nuestro corazón. Un hijo obstinado era este joven. No era un buen hijo. Era un hijo ingrato. Un hijo que no se gozaba con su familia, no se gozaba con su hermano. Pero ¿qué dice el Señor en todas estas parábolas? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que creen que no necesitan de arrepentimiento. El Señor se goza con un publicano, con un hijo pródigo, antes que con 99 que digan yo no necesito eso. ¿Dónde estás tú? ¿En qué grupo entras tú? ¿De aquellos arrepentidos, de los cuales es el reino de los cielos? ¿O dentro de estos orgullosos e ingratos que no valoran el amor del Padre? ¿Cuál es la enseñanza final para concluir de esta parábola? Que el Padre aquí simboliza al Padre Celestial. Este Padre amoroso, este Padre misericordioso, este Padre que corre donde su Hijo simboliza a nuestro Padre Celestial, al Dios Trino, al Dios que con todo su amor ha ido a nuestro encuentro. El Hijo perdido, el hijo menor, representa al pecador penitente, o sea, los publicanos y pecadores, a estos hombres que vivían perdidamente de acuerdo a sus placeres, con engaño, pero que habían encontrado en Jesús a un Salvador, habían encontrado en Jesús a un amigo no para satisfacer con ellos sus pecados, sino para convertirlos. Con Cristo se convirtieron muchos publicanos y pecadores. Y el hijo mayor señala claramente a los escribas y fariseos, que eran justos en sus propios ojos, así como las 99 ovejas de la parábola anterior, que no creían que necesitaban arrepentimiento. Por lo tanto, el tema central de la parábola es el amor de Dios por sus hijos. El amor de Dios por los pecadores, que Él los busca, que Él los trae y que se regocija por su conversión obrada por el Espíritu Santo. Y ese es el punto central de las tres parábolas, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La pregunta ahora para nosotros es, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo has venido a Cristo? Si has venido a Cristo. ¿Eres como el hermano mayor, rebelde, que no escucha a su padre? ¿O como el hijo menor, que a pesar de haber reconocido su condición, él viene a los pies de Cristo y se humilla y su padre le restaura? Pero para finalizar, con esto se termino, para que haya reconciliación, para que este hijo fuese restaurado y perdonado, tuvo que haber un sacrificio, un becerro que su padre sacrificó para hacer fiesta. Y eso apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el sacrificio por el cual nosotros somos reconciliados con Dios. Sin Cristo no hay perdón. Tú tienes que venir a Cristo. Tienes que arrepentirte mirándolo a Él, mirando el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados para salvarnos. Sin la cruz de Cristo es imposible la reconciliación con Dios. Él murió para que tú vinieras a Él. Él murió para que tú te arrepintieras, para que vinieras como el hijo pródigo y reconciliarte con el Padre. Y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiera Dios darte la gracia de venir a Él en arrepentimiento y fe. Y una aplicación final para nosotros los creyentes, como dije al principio, hermanos, estar cerca de la iglesia no significa estar cerca de Dios. Pregunta, ¿estás cerca de tu Padre? ¿Estás en la casa de tu Padre?
el mejor lugar donde tú puedes estar. ¿Estás en comunión con tu Padre? Porque si estás lejos de Él, vuélvete a ese Dios de misericordia, a ese Dios que te ama. Si Él nos ama siendo pecadores y nos recibe en sus brazos, ¿cuánto más siendo sus hijos? ¿Cuánto más siendo ya sus hijos? Él nos vuelve a recibir y a tener misericordia una y otra vez. Oremos. Dios amado, te damos gracias por tu palabra, porque ella es poderosa, Señor. En los años, siendo predicador, en los pocos años, Señor, he visto el poder de tu palabra en la vida, en las almas, Señor, de aquellos que no te conocen y de los cristianos mismos. Señor, sigue obrando con tu palabra. Sigue trabajando el día de hoy y obra en aquellos corazones que no te conocen. Ayúdanos a todos los presentes aquí, a todos nosotros, a volvernos a ti de todo corazón. A disfrutar de ese amor anhelante tuyo por tus hijos, por tu pueblo, por los pecadores. Gracias, Señor, porque te gozas en los pecadores que se arrepienten. O si te place, Señor, salva a alguno hoy. Salva a alguno, Señor, y gózate. Y ayúdanos a gozarnos a nosotros también en ello. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.